Deportiva. Muy buenas noches, domingo 4 de septiembre, primer domingo del mes. Sean bienvenidos al programa de Zona Deportiva. Soy Marlene Alvarado y en esta ocasión me acompaña don Francisco Osorio, periodista y locutor deportivo de Radio YSKL. Don Francisco, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Marlene. Amigos televidentes, amigos que nos están sintonizando a través de tu Onda Club, qué gusto saludarlos, gracias por la invitación. Gracias por haber aceptado también y estarnos acompañando acá y hablar de este tema del deporte que a todos los salvadoreños nos interesa. Vamos a empezar comentándonos cuántos años de experiencia tiene en esta carrera. Bueno, ya casi llegamos a los 35 años. De estar metidos en esto del periodismo deportivo, ya buen rato. En este apasionante mundo del deporte. ¿Cuál ha sido su mayor experiencia durante esta trayectoria? Bueno, yo inicié allá por los 80 con Cadena Cuscatlán, luego pasé a formar parte de YSU. Tuvimos la oportunidad y el privilegio de fundar Deportes, porque nunca había existido Deportes en la desaparecida Cadena Monumental. Y últimamente pues he estado con Radio Cadena YSKL, aparte de algunos proyectos que hemos hecho de televisión y para algunos programas web. ¿Su primera cobertura en el deporte? Híjole, hay muchas realmente, porque no tengo una en particular, pero en aquellos tiempos lo llevaban a uno poco a poco. Y creo que uno de los partidos que me marca es uno que fui a transmitir a la cancha. Hoy tiene otro nombre, pero en aquel momento se llamaba Han Cusco, aquí en Guazapa, y tuvimos la oportunidad de estar ahí. Me parece que por ahí andaba nuestro arranque ya oficial, ya con autorización para poder tener el micrófono, abrir y cerrar transmisiones, ¿verdad? Porque antes uno siempre iba a depender del que era más antiguo, del que tenía un poco más de fogueo, de experiencia, ¿verdad? Un poco sobre la historia acá del fútbol en El Salvador. Según la historia del doctor Alejandro Gómez, el fútbol salvadoreño nació en la ciudad de Santa Ana, en la cancha Campo Marte. ¿Su cambio que ha tenido el deporte? Bueno, en aquel momento pues no había un profesionalismo como el que hoy vivimos o que hoy tenemos. Sin duda alguna, las épocas fueron marcando diferencia. En aquel instante nació como una intención, diríamos, de tratar de darle el deporte rey a los salvadoreños. Poco a poco fue tomando forma. En aquellos momentos no eran reconocidos como campeonatos nacionales. Todo era a la especie de lo que ya desapareció, retamos a los de Santa Ana contra los de San Salvador, y así poco a poco se fueron creando equipos hasta que posteriormente ya se oficializaron las competencias. Pero en aquel momento prácticamente fue el punto de partida. Todo el mundo sabía que fuera de nuestras fronteras se practicaba el fútbol, pero aquí entonces vinieron los santanicos, precisamente tienen ese privilegio de que fueron ellos los que le dieron el banderillazo de salida a nuestro fútbol. Y de allí en adelante las cosas han cambiado grandemente. Por ejemplo, tenemos estadios, antes eran campos abiertos, no había graderías, o sea, no habían médicos, no habían kinesiólogos, los uniformes no eran, valga la repetición, uniformes, sino que tú llegabas con una camisa, a lo mejor el color se diferenciaba del otro, o tantas cosas que
era lo empírico de nuestro deporte. Así fue naciendo hasta que posteriormente ya se fueron sentando las bases para que nuestro fútbol ya fuera profesional, fuera federado, ya apareció una federación de fútbol, ya se le dio forma a los campeonatos, ya como debe ser, y cosas que antes no se dieron. 5 equipos de acá de El Salvador, que está el FAS, Águila, Platense, Alianza y Atlético Marte. En lo que va del fútbol salvadoreño le dieron 6 títulos acá al país, que son 2 interclubes de UNCAF, 3 CONCACHAMPIONS y una copa de CONCACAF. ¿Por qué cree que no se ha podido ganar nuevamente esos trofeos? Hay algo bien importante, nosotros nos acomodamos a, ¿cómo explicarle? A vivir de lo que habíamos cosechado y no nos preocupamos por los cambios generacionales, no fomentamos las bases de nuestro balompié, y nuestros países hermanos, sí, ellos tuvieron otra visión. De hecho, marcan la pauta hoy, después de que El Salvador dominó el territorio centroamericano. Hoy, imagínense cuánto tiempo ha transcurrido sin que nosotros podamos tener ningún título, ninguna satisfacción a nivel internacional. Si la memoria no me falla, lo último fue Alianza con el desaparecido torneo de los grandes de Centroamérica. Pero desde entonces todo se termina distribuyendo entre Guatemala, Costa Rica, Costa Rica y Honduras. Entonces, lo que sucede es que estos países han creado verdaderos clubes. Nosotros no los tenemos. Vamos a Guatemala, vamos a Costa Rica y nos damos cuenta que los grandes equipos de esas áreas tienen centros de alto rendimiento, le dan un tratamiento a sus bases. Guatemala invierte mucho. El apoyo de la empresa privada para que los equipos tengan mejores contrataciones es mayor en estos países que en el nuestro. Entonces, nosotros poco a poco fuimos decayendo, no nos preocupamos por tratar de generar o prepararnos para las exigencias del futuro, sino que comenzamos a vivir de la gloria de todo lo que habíamos cosechado. Hoy es bien difícil, porque ya nos sacaron mucha ventaja, muchísima ventaja. Entonces, todavía estamos a tiempo como para que se pueda, diríamos, tratar de hacer un giro y buscar sentar las bases, exigir a los clubes que hay un verdadero apoyo, pero no lo veo, por lo menos a un futuro próximo, a corto plazo no lo veo. ¿Cuáles serían esos cambios que se tienen que hacer para mejorar? Mire, a los clubes hay que exigirles en sus formaciones. Es decir, los clubes no lo miran como una inversión, los clubes lo miran más como un gasto, pero los clubes deberían de preocuparse por tener sus filiales, o sea, no con la categoría de reservas. Ese es nada más uno de los tantos niveles que deberían de dar. Pero lo que sucede es que los clubes en este país prácticamente no soportan la carga y no tienen esa capacidad como para poder decir, o sea, todo esto lo vamos a tener uniforme bajo un verdadero cuerpo técnico que se encargue de supervisar y de diseñar los planes de toda nuestra fuerza, sino que aparece un amigo de la junta directiva, se le dan el equipo A, aparece otro, el equipo C. Entonces, cuando vienen a ver, o sea, están trabajando cada quien con sus métodos sin dirección. Entonces, falta eso, falta unificar criterios, que se sienten las bases y digan, ok, vamos a trabajar para explotar estos niveles. Y yo le aseguro que definitivamente si se hiciera una mejor inversión, podríamos tener a corto o a mediano plazo un cambio. Pero yo lo veo bastante difícil. Nos acaparamos de jugadores cuando los vemos que tienen ciertas características, ciertas cualidades, pero cuando ya llega el momento de hacerlos debutar, tienen miedo en debutarlos, ¿no? Y estos jóvenes que prometían, prácticamente terminaron siendo relegados a equipos de segunda y tercera división. Entonces se les rompe precisamente ese trayecto. Si lo formó en la categoría de reservas, explótelos, denle la oportunidad. Si no se les da a usted, ¿quién se la va a dar? ¿O cuándo se la van a dar? Entonces, poco a poco se van quedando ahí relegados en segunda, en tercera divisiones.
En el año de 1921 la Comisión de Educación Física organizó la Semana Nacional de Deportes, pero fue hasta el año de 1924 que se incluyó el fútbol acá en El Salvador. ¿Tiene una idea de cómo funcionó ese proyecto? No, no tengo la idea, pero ya que tocó el tema, es importante quizás reconocer la gran ausencia que hoy tiene el deporte, no el fútbol, al hacer desaparecer la asignatura de educación física. En aquellos tiempos era una obligación. Algunas escuelas tenían el privilegio de tener entrenadores fundamentados, formados con el tema de la educación física. En otros prácticamente era gente empírica. Pero esa asignatura era tan importante, tan importante. Si usted se fija, y nos remontamos hace 25, 30 años, ya el abolengo o el entusiasmo de los juegos deportivos estudiantiles de aquella época ya no está hoy. Hoy cada quien lo va haciendo a su manera. Entonces poco a poco esa situación fue bajando en nuestra intención de tener verdaderos deportistas. O sea, hoy son las federaciones las que se encargan. Antes había un universo donde escoger. Por ejemplo, iban a los Juegos Deportivos Centroamericanos, a los Juegos Estudiantiles, a observar en particular aquellos grandes enfrentamientos donde eran protagónicos el Liceo Salvadoreño, el Don Bosco, el Santa Cecilia. Había jugadores y de ahí agarraban para formar las selecciones nacionales. Estoy hablando del básquetbol, ya no digamos del fútbol. Muchas de las figuras de los 70 y de los 80 nacieron en los Juegos Deportivos Estudiantiles. ¿Ve? Hoy ya no es edad. Entonces, ¿pero qué sucede? Estos jóvenes tenían la asignatura de educación física. Era fácil irlos formándose, si se quiere, en aquellos tiempos, porque los métodos fueron cambiando. Hoy tenemos métodos científicos que no se utilizaban hace 3, 4 décadas. Entonces, yo siento de que todavía es tiempo de que se pueda agregar, pero dándole un verdadero tratamiento, porque hoy sí hay verdaderos profesionales para la educación física. Es decir, el Estado invierta, incremente la actividad de educación física con un verdadero profesional dirigiendo los programas en los diferentes centros estudiantiles. En el campeonato de 1929 y 1930, los equipos de Hércules y Excelsior se enfrentaron, pero no llegó el equipo de Excelsior, que representaba al departamento de Santa Ana, a favor del equipo de Hércules, que era el equipo representante de San Salvador. ¿Considera que aún se están dando esos problemas acá en el país? Del tema del arbitraje siempre va a ser polémico y siempre va a estar ahí, aún con el famoso VAR. Así que yo creo que no va a desaparecer. Los árbitros, como me decía un buen amigo, muy respetado a nivel de esta materia, son humanos y siempre tienden a equivocarse. Algunos lo hacen con intención, otros prácticamente de mala fe. Pero la polémica del arbitraje siempre va a estar, aunque tengamos VAR, aunque hagamos modificaciones y toda la cuestión. Y al final, aunque a algunos les da la satisfacción y a otros los deja con cierto malestar, es parte de la pimientía que tiene el fútbol. ¿Pero por qué cree que se dan esos problemas? Es que hay diferentes situaciones, diferentes, diríamos, escenarios. Hay de repente que nosotros, los que estamos inmersos en esto, irresponsablemente creamos alguna especie como para hacer considerar que hubo o no amaños. Es la palabra de moda, ¿verdad? Antes no, antes decían malos arbitrajes, hoy la famosa palabra es el amaño. Entonces, es como, ¿cómo explicarle? El árbitro siempre va a ser ahí, siempre va a ser un tipo polémico por su papel que desarrolla y quizás por esas mismas circunstancias es que siempre va a estar, diríamos, en el ojo del huracán. ¿En El Salvador ya ha ganado algún campeonato de Juegos Olímpicos? No, El Salvador no. El Salvador, su participación en Juegos Olímpicos ha sido muy, pero muy modesta. ¿Por qué cree que no la han ganado? ¿Qué es lo que se debe de mejorar para lograrlo? No, la verdad es que el proceso de clasificación hoy, en estos tiempos, no antes,
es más complicado. O sea, hoy se llevan definitivamente procesos para clasificar a los Juegos Olímpicos. Entonces, nuestros atletas en sí es muy raro y contado el atleta que se forma en el país que tiene esa capacidad como para poder considerar que puede pelear por una clasificación. Lo que van directamente, y algunas veces por méritos propios y otras por invitación, son aquellos cuya formación se hace fuera de El Salvador, ¿verdad? Si no, los últimos que han brillado, muy pocos, raros y contados, están trabajando, entrenándose acá. La mayoría son deportistas salvadoreños, pero que están radicados en el exterior. ¿En qué año El Salvador como fútbol deporte se afilia a FIFA? En 1938, la federación como tal se creó en 1935 y 3 años después fue que ya tramitó su incorporación a FIFA. ¿Cómo fue el proceso o qué lineamientos tuvo que hacer El Salvador para poder afiliarse? Me imagino que es lo mismo que hoy. O sea, tienen que presentar una solicitud, cumplir con los requisitos. ¿Vea? Y eso pues le da la pauta ya a ser miembro de FIFA, ¿verdad? Que es la organización más grande, incluso tiene mayores miembros que las mismas Naciones Unidas. En años anteriores FIFA sancionó a Guatemala y hace unos días también lo hizo con la India, pero unos días después le quitó el castigo, le levantó el castigo a la India. ¿Cree que El Salvador aún puede ser castigado? Sí, sí. El hecho que la comisión haya comenzado a fungir a partir del lunes anterior no le da la pauta a El Salvador de estar salvo. El Salvador tiene que terminar de cumplir con los requisitos de FIFA. Y el más importante es que no haya injerencia estatal en los temas del fútbol. ¿Qué sucede? Ahorita la comisión ya está comenzando a trabajar. Ya ha dado los primeros pasos, ya ha dado lineamientos, está tratando de que esto todo vuelva a la normalidad. Pero si cuando el momento llegado no se modifica la ley, de nada va a servir que venga esta comisión. Vamos a seguir en la misma. FIFA ya fue claro. FIFA ya le dijo, estos son puntos que no son negociables. Entonces, ¿qué sucede? El Salvador quiere seguir siendo parte de FIFA, tiene que modificar la ley. Así como lo hicieron con el Comité Olímpico, con el Comité Paralímpico, que tiene las mismas exigencias. Si lo hicieron con estas instituciones, ¿por qué no lo pueden hacer con el fútbol? Entonces, demos la pauta para evitar un castigo, porque ya salió caro. No hubo castigo, pero ha salido caro. Si se han sumado más de 2 meses de inactividad, se miran afectadas más de 40,000 familias directa e indirectamente. Y no estoy hablando de la primera división, sino que estoy hablando de toda la estructura, primera, segunda, terceras. Estoy hablando de selecciones nacionales, estoy hablando de las AFAs, estoy hablando de los que están dentro o directamente y los que están indirectamente. Porque se mira afectado el dueño del autobús que traslada a los equipos, porque ya no ha percibido. Se mira afectado aquella señora que invierte 10, 15 colones para ir a vender agua a los estadios. Se mira afectada la televisión, se mira afectada la radio, se miran afectados todos los equipos. Entonces hay un daño enorme y no estamos sancionados. Imagínense que estemos sancionados. Esto ha salido más caro que la pandemia. Yo me atrevo a decir que esto ha salido más caro que la pandemia. ¿Considera que en la Liga Mayor existe una división entre los equipos? Sí, aunque lo nieguen, existe. Existe una división, está bien marcada. Está bien marcada. Lamentablemente hay 2 grupos. No veo dónde se pueda unir. Ojalá se pueda romper con esto porque no le hacen ni bien a la liga ni bien al fútbol. Pero sí hay una división. ¿Cuál es el trabajo en sí que va a tener que realizar la nueva comisión? La comisión no viene a inventar. La comisión ya viene con lineamientos. Ya le dieron directrices. Hay 5 puntos importantes que debe tratar de cumplir. Y una vez que los cumpla, los tiene que cumplir antes de un año. Es decir, tiene hasta el 23 de agosto del 2023 para cumplirlos. Si lo cumple antes, mucho mejor.
procede de nuevo, procedemos a la elección del nuevo comité ejecutivo, sino uno de ellos es normalizar el tema del vivir diario de la federación, es decir, que todo vuelva a la normalidad, que les paguen a los empleados, que haya competencias de fútbol en todas las categorías, que vuelvan a trabajar las selecciones nacionales, que se reactiven tantas cosas. Ese es uno de los puntos. El otro es una auditoría que va a servir para dejar en claro si hubo o no hubo malversación de fondos de lo que tanto se dijo, que hasta el momento no se ha comprobado absolutamente nada. Otro punto es tratar de fortalecer el marco de la legislación deportiva. Es decir, ellos van a revisar los estatutos. Si hay necesidad de hacer algunas modificaciones, se va a hacer. Si no, no. No porque yo soy de las fuerzas vivas y yo, según mi parecer, tengo que hacer este cambio. No, y voy a llegar, aquí vengo, aquí hagan este cambio. No, es mentira. La comisión no se va a dejar manosear. Ya tiene suficientes indicaciones. Entonces, si dice clarito en la misiva, si hay necesidad, se podrá cambiar. Y todo debe estar acorde a lo que diga FIFA y CONCACAF. Entonces son 5 puntos que la comisión debe tratar de resolver. No es fácil, porque estamos viviendo un momento muy polémico, muy tenso, pero creería que ellos tienen la capacidad como para poder alcanzar los objetivos. ¿Qué opinas sobre cada uno de los miembros que han sido elegidos para esta comisión? Yo le doy el beneficio de la duda. Es decir, yo miro los perfiles, hay gente que no ha estado en el fútbol nunca. Ellos no pertenecen a ningún equipo. No han estado envueltos en temas deportivos, sino que son profesionales cuyas hojas de vida pues llenan o dan cierta confianza. Yo creería que tienen el perfil como para poder hacer un buen trabajo. Así que ojalá tengan el carácter y el temple para poder cumplir con lo ordenado por FIFA. Como ya lo mencionaba anteriormente, en esta problemática ha sido más relevante la primera división que la segunda y tercera. ¿Dónde quedan ellos en esta problemática? No es que sean más relevantes. Lo que sucede es que tendríamos que estar unidos todos. Y han querido enviar un mensaje de unión, pero es mentira. Es mentira. Los años lo hacen decirle a uno de que nunca se han unido verdaderamente. Si estuvieran unidos, créanmelo, que si fueran unidos, ninguno de estas cosas que está viviendo o que hemos vivido se hubiera dado. Porque unidos ellos no hubieran permitido que viniera esto. Unidos ellos tenían la clave como para poder quitar a Hugo Carrillo, su comité ejecutivo. Pero se enfrascaron en luchas estériles, guiados a lo mejor por otros intereses, y nos llevaron a esto. Pero no hay unión. Ahora, aquí cada quien reza por su santo. Lo que sucede es que la primera división es la que tiene mayor protagonismo. Es lógico. O sea, usted no va a percibir las ventas ventas de camisa, por decir algo, ni va a tener el atractivo que tiene el FAS a que tenga un equipo de Oriente, ¿verdad? Por decir el Corinto, por decir Gerardo Barrio. O sea, son abismales las diferencias. Pero cada quien tiene sus adeptos. O sea, la gente de Corinto, la gente de Pipil, que son nuevos en la segunda división, ahí andan, ¿cómo se llama?, entusiasmados. Equipos de la tercera división, yo los miro que han andado también entusiasmados. Pero el protagonismo es para la Liga Mayor. Eso es por historia, de años. Según su experiencia deportiva, ¿qué perfil tendría que tener la persona o las personas que van para candidatos de la federación? Fíjense que es bien difícil esto, porque hay que esperar si no va a haber cambios en cuanto a las exigencias de los perfiles de los candidatos. Porque hoy por hoy, para ser miembro de la federación, usted tiene que estar relacionado a los equipos, relacionado a la estructura del fútbol. Es decir, ser directivo de algún equipo, o en todo caso, bueno, directivo y aparte tener cierto tiempo, porque no significa de que por ser candidato yo ya me inscribo con un equipo y ya participo como candidato. No, tiene que cumplir, hay ciertos candados que están ahí que hay que tratar de encontrar una llave para posteriormente ir a la siguiente
a la siguiente fase. Así que habría que esperar si hay cambios o no. Si hay cambios y abran la puerta para que aquellos que no pertenecen a la estructura puedan ser candidatos. Ahora, el problema no es si tienen o no perfiles los candidatos. El problema es que sean unidos y que hablen el mismo lenguaje. Pero como ya una vez arriba, las cosas cambian. Si no, imagínense qué pasa. Un conflicto de intereses provocó que este comité ejecutivo se rompiera. No había, yo creo que ni el año tenían cuando ya se generaron los problemas entre Walter Reyes, Juan Pablo Herrera y el presidente Hugo Carrillo. Y a partir de ahí se comenzó a quebrar todo esto. Se comenzó a quebrar todo. Entonces no hablaban el mismo lenguaje. Entonces, ¿qué sucede? Todos deberían de actuar bajo la misma línea y buscando un objetivo común, mejorar el futuro del fútbol salvadoreño. Pero como estando allá las cosas cambian y a ella se les olvida. La primera división terminó, ¿cómo se llama? Molesto. Siempre termina molesto con la gente que envía como candidatos, porque ya pierden los objetivos. Pero es que también deberían de entender que llegan no para trabajar por la liga. Usted lo están eligiendo para dirigir el fútbol salvadoreño. No le dicen, usted como representante de la primera división va a ir a que los 2 equipos de la primera división estén los más protegidos. Es mentira. Le va a hacer por hacer un cambio por el fútbol, hasta mejorar el fútbol. Entonces, hay muchas cosas que corregir. Hay muchas cosas que corregir. Lamentablemente, hoy por hoy, en el papel está cuáles son los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Aquí debería existir realmente gente a la que se le exija presentar un proyecto, pero que también se comprometa a desarrollarlo. Porque yo ahorita puedo, por decir algo, buscar a alguien que me enseñe un plan y convertirme en candidato. Pero esa inversión yo la hago nada más para satisfacerme y llegar a la federación. No me interesa, no estando allá, no me interesa ejecutarlo. O sea, no es eso. O sea, si voy a poner un plan, voy comprometido que lo voy a desarrollar. Pero son cosas que no pasan. Si usted se fija, todo este tiempo atrás, no se han vendido planes, no se han vendido proyectos, se han vendido prácticamente entre ellos mismos y terminando, valga la repetición, terminan llegando a la presidencia o al comité ejecutivo. ¿Qué opina sobre el proyecto de Chalo Enrique por el despertar de nuestro fútbol y la maqueta del complejo deportivo de alta competencia? Siento que el proyecto no es malo, pero faltan algunas cosas ahí. El problema es que a veces nos cambiamos, ¿cómo explicarle? El rumbo, y ahí es donde nos perdemos. Entonces el proyecto no es malo, hasta donde yo lo he podido percibir, pero realmente creería yo de que le faltan más cosas por agregar. Y yo repito, yo le puedo presentar ahorita 1000 ideas y las vengo y se las presento y le aseguro que a cualquiera convenzo. Pero el problema es desarrollarlo. O sea, no podemos tratar de llegar ilusamente a ostentar un cargo. Debemos de ser claros. O sea, si yo prometo, tengo que decir, ok, voy a prometer, pero los fondos los voy a sacar de aquí, voy a desarrollar esto porque esto ya está en un hecho, me lo van a regalar, yo ya lo gestioné, vea, pero todo hacerlo realidad, pero solo lo voy a presentar con el gancho de poder llegar a eso, ¿no? ¿Cuál es su opinión acerca del paso a cuartos de finales que ha tenido la Alianza en la CONCACAF? Pues hasta el momento, y pese a que ha estado en inactividad nuestro balompié, pues me parece que tuvo solvencia. Alianza era favorito por su condición, por su experiencia. No ha faltado a las últimas 6 competencias de forma consecutiva en este certamen de la Liga CONCACAF. Es un equipo que es el actual bicampeón de nuestro país, entonces tenía todos los argumentos para ser favorito y al final lo consiguió ante un Verdes que sorprendió al dejar eliminado al Platense, pero que al final termina aceptando su realidad. O sea, la Alianza fue superior. Ahora, el reto que viene para Alianza es difícil, porque
la Liga Deportiva Alajuelense le va a exigir más. Va a ser un equipo que tiene más rodaje, más competencia, de mayor abolengo, y ese sí le va a presentar muchos obstáculos al equipo paquidero. Para ir finalizando, hablemos un poco sobre los torneos que está realizando el INDES. Después de su jornada 11, ¿cree que tenga futuro este torneo? No le podría... Mire, la Liga INDES va a tener siempre vida mientras haya plata para mantenerlo. En el momento que ya no haya dinero o que ya no sea importante, en ese momento va a desaparecer. Ha presentado algunos problemas que poco a poco se fueron solucionando, porque el caso de la denuncia de Morazán fue bastante dura, porque un torneo que había nacido con muchas luces y todo, y con esa denuncia de Morazán pues ya generó mucha expectativa. Hay que saber diferenciar una cosa. Este es un torneo que debería ser de formación. No lo veamos como un tema profesional, aunque se le ha querido dar ese matiz, quizás a lo mejor aprovechando la coyuntura que no hay fútbol rentado en El Salvador. Pero me parece de que con todo lo que está invirtiendo el INDES, lo que debería de ser verdaderos campeonatos, pero para niños, para jóvenes, explotar eso, y así con ese mismo diseño, o sea, competencias, San Salvador contra Santa Ana, San Miguel contra Huachapán, así en ese mismo, pero tiene que ser y limitar las edades, o sea, el mayor 20 años, por decir algo, entre 15 y 20 años, ahí tendría un poco más de atractivo, pero a lo mejor por llamar la atención de la afición que estaba deseosa de ver fútbol, pues ya introdujeron algunos profesionales que llevan de salida, pero no creo, hoy por hoy, si usted me lo pregunta dentro del punto de vista profesional, no supera las expectativas. Si superara las expectativas, los estadios estuvieran llenos. ¿Cree que en estos equipos hay jugadores que pueden llegar al fútbol federado? Sí, hay algunos. Hay algunos, pero habría que estar atentos. ¿Cuál es la reacción? Porque pueden existir muchos jugadores buenos, pero el nivel de competencia y exigencia de esta liga no es el mismo de la Liga Mayor. O sea, esto es un poco más amateur. Aquí es profesional, aquí las exigencias son más. Entonces habría que ver si estos buenos jugadores que están en esta liga van a responder a las exigencias de la primera división. Bueno, y ya para finalizar, ¿algún comentario personal que quiera dar para toda esta problemática del deporte? Bueno, quizás lo más importante es que no caiga en saco roto este duro momento. Ya sabemos cuál es el mensaje, ya sabemos qué es lo que tenemos que cumplir. Entonces no nos perdamos en el camino, no dañemos al deporte, no dañemos al fútbol. A las cosas se les habla tal como son. O sea, si hay que cumplir legalmente con FIFA, hay que cumplir. Si se hizo excepciones con otras instituciones, porque no se puede hacer con el fútbol. Entonces, ha sido muy difícil, muy duro. Siento que ha sido más impactante que la misma ausencia del deporte en los tiempos de pandemia. Así que ojalá haya colaboración, ojalá se le preste el verdadero interés y apoyo a la comisión regularizadora para que estos puedan desarrollar lo más pronto posible su proceso de estabilización y luego se proceda a la elección del nuevo comité ejecutivo por los 4 años. Así que esto pase rápido y que no se vuelva a dar. Va a depender de nosotros mismos, de los que directa o indirectamente estamos en esto. ¿Vea? Que la ambición del poder no mate el fútbol. Bueno, ahí está el mensaje de parte de don Francisco Osorio. Y muchas gracias a ustedes que nos están sintonizando también por Facebook de Radio Tu Onda Club. Recuerde que nos vemos el próximo domingo con un nuevo invitado a las 8 de la noche.